Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Desde que el flashback de Kuma nos llevó a God Valley, tenía pendiente un tirando del hilo sobre uno de los muchos misterios que nos dejaron allí, el tesoro de Hachinosu. Y ahora que hemos tenido ese capítulo animado, parece un buen momento para traerlo. En esta conversación con Gar comentan que la expedición de los Tenryubito paró en Hachinosu de camino a God Valley mientras no estaban los piratas Rocks y se llevaron algo de allí que Gar define en esta frase, traducida directamente del original japonés como "eso es el tesoro de la isla de los piratas", y como vemos también menciona el nombre de Hachinosu. Pues en cuanto los piratas Rocks llegaron a su base y les informaron del robo, salieron inmediatamente en dirección a God Valley. Así que en este vídeo vamos a tirar de la información que podemos extraer sobre lo que Garp ha llamado eso para ver qué podría ser, ya que el hecho de que no nos digan lo que es parece hacerlo importante. La principal pista que tenemos sobre qué puede ser nos la dan los comentarios de la tripulación de Ross cuando llegan a God Valley. Todos hablan de obtener eso y Kaido le recrimina a Big Mom que en ella no tendría sentido. Esto nos hace pensar en que hablan de una Akuma no Mi, porque Big Mom es la única que sabemos con certeza que tenía el poder de su fruta en ese momento, y por si no lo recordáramos, nos la ilustran usándolo, con Prometeo en la mano. ¿Qué otra cosa podría ser muy valiosa en manos de los demás, pero no en las de Big Mom? A mí no se me ocurre nada más, así que esta es la primera asunción que vamos a hacer. Estamos buscando una fruta del diablo. Y esto nos da una explicación sencilla a todo este misterio. Ginny ya nos anticipa que espera que piratas importantes lleguen a la isla porque hace 2 semanas ha filtrado la información sobre los premios de la competición de los Tenryubito y menciona la fruta mitológica del dragón azul y la Nikyu Nikyu no Mi, que acabaría siendo la de Kuma. Parece que los piratas Rock salen por esas frutas, ya que Big Mom encuentra a Ivankov y Kuma con una fruta cada uno y se lanza por la de Ivankov y le quita la Zoan del dragón, que luego sabemos que acabaría dándosela a Kaido tras la caída de Rocks, y por lo tanto lo que sería el final de esa banda pirata. Ya está, solucionado, fin del vídeo, ¿no? Esto es lo que entienden mucho sobre estos paneles, pero... Y este pero es la razón para hacer este vídeo y el pie para teorizar. Pero si miramos bien lo que dice Ginny de las 2 frutas que menciona, no está diciendo que son los únicos premios, simplemente menciona las 2 frutas que le permitirían escapar y sacar a varias personas de la isla. Además, la información la filtró hace 2 semanas y, a no ser que los Tenryubito tardaran más de 2 semanas en llegar a God Valley desde Hachinosu, no podría haber filtrado el robo que tuvo lugar allí. Si tenemos estos 2 puntos en cuenta, tuvieron que venir a por otra fruta, y el comportamiento de Big Mom ratifica la suposición de que vienen a por una fruta, ya que se lanza por las que tienen Iva y Kuma en las manos, pero no tiene por qué reconocer qué frutas son. Además, desde el punto de vista de la narrativa, si se está planteando un misterio ya que nadie de los que habla sobre ese tesoro dice qué es porque va a ser algo importante en el futuro. Y si hablamos del dragón azul, ya no es solo que no tendría sentido plantear el misterio después de haber visto bien la fruta y acabado con su usuario, sino que el poder de esa fruta debería existir para que la explicación de por qué era un tesoro para los piratas tenga sentido cuando se revele la respuesta, seguramente en el esperado flashback sobre los piratas Rocks. Sorprendentemente, yo espero que en ese flashback veamos la bondad de esa tripulación, y es que después de ver la historia de Kuma, el ser más bondadoso de One Piece, y cómo el gobierno mundial le puso el título de tirano, pues ya como que me parece que podemos estar más cerca de la verdad si pensamos lo contrario de lo que nos digan los de esa organización. Y aunque es verdad que hemos visto a Big Mom y Kaido hacer cosas de puro villano, también es cierto que la razón por la que Kaido estaba en Wano era para identificar al nuevo Joy Boy, y la razón de Totolan, el reino de Big Mom, era cumplir su sueño de un lugar donde todas las razas convivieran en armonía. Esos objetivos están en el lado del reino antiguo y por lo tanto contrario al gobierno mundial, o lo que es lo mismo, en el lado de nuestros protagonistas. Además, los otros miembros que conocemos están lejos de ser villanos. Pero quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando investigué los miembros de Ross para este vídeo me di cuenta de que aquí hay un romance oculto. Y no me refiero a Stussy y Shirohige. Sí que es romance, pero de oculto tiene poco. Tampoco hablamos de Big Mom y Strausen, que aparece escondido aquí en la esquina, aunque su parecido apunta a que es el padre del primer hijo de Big Mom, pero espero. Y el hecho de haber estado con Big Mom desde que era niña también le da sentido y le da un estatus especial en la vida de Ice Yonko. Los siguientes hijos tuvieron padres diferentes, incluyendo los que parió mientras formaba parte de Rocks, como los 3 más fuertes cuyo tamaño y fuerza podrían apuntar a Kaido como padre. Bueno, pues solo nos queda una mujer, Gloriosa, y el romance oculto viene de preguntarse por qué está ella ahí.
Recordemos lo que nos explicó en Amazon Lily ya anciana, que de joven padeció la misma enfermedad que tenía Boa, amor, que le hizo irse de Amazon Lily para sobrevivir, se entiende que estando con quien quería. Y si tenemos que ese sitio fue la tripulación de Rox, sería aquí donde deberíamos buscar a su pareja. Por otro lado, tenemos a Kurohige con claros indicios de tener una relación con Rox de Shebek. Ha llamado a su barco principal Sable de Shebek. Ha elegido como base la que fue la base de Rox. En definitiva, que hay una relación de algún tipo y entre las posibilidades que hay está la de ser su hijo. La edad cuadra. Durante este incidente de God Valley, que fue hace 38 años, Teach tenía 2 añitos. Y quien quiera que sea el padre de Marshall D. Teach debería tener la D en su nombre, ¿no? Aunque el apellido Marshall no cuadre, no sería la primera vez que un hijo se lo cambia si su padre fue un pirata con mala fama. ¿Verdad, Porgas D. Ace? Bueno, pues solo señalo que existe la posibilidad de que Kurohige sea hijo de Gloriosa y Rox, lo que lo convertiría en alguien realmente especial en esta serie. ¿Podría ser el único personaje importante que tenga su madre viva? Hemos visto a Gloriosa buscar siempre leer las noticias para estar pendiente de lo que pasa por el mundo, y tener un hijo saliendo en ellas podría ser un gran incentivo para ello. Convenientemente no aparece durante la reciente incursión de Kurohige en Amazon Lily. Aunque la verdad es que quien sea la madre de Kurohige no tiene relación con el tema de este vídeo, pero la relación de Kurohige con los piratas Rox sí podría tenerla. Por ejemplo, con la primera fruta que traigo como candidata, la Gura Gura no Mi, y es que, vista la actitud de los piratas Rox, que se entiende como que la fruta se la quedará el que la encuentre, deberíamos empezar por buscar frutas que conocemos en exmiembros de Rox que pudieran no tenerlas en ese momento en God Valley, y la de Shirohige parece ser la única que queda después de haber hablado ya de la de Kaido. Sobre esto debería hacer un apunte, y es que aunque Oda aclaró que los acontecimientos que suceden en la película Strong World no son canon, el personaje de Shiki y su fruta, la Fuga Fuga no Mi, sí lo son. Pero como todo parece indicar que Shiki no tenía la fruta en la batalla de Edward, porque si no la habría usado, aunque solo fuera para escapar, digo yo, tampoco la contamos por ser un acontecimiento posterior a God Valley. La Gura Gura no Mi es una fruta suficientemente especial como para considerarla un tesoro. Es conocida como la paramecia más fuerte, capaz de destruir el mundo, y por esta razón, o por envidia a Shirohige, o también podría ser por ser el tesoro de los piratas que estamos tratando aquí, fue la que fue a buscar Kurohige cuando pensó que podría obtener una segunda fruta. Esta opción tiene un detalle que hace que no me convenza del todo. ¿Por qué iban a ir los piratas Rox a God Valley a obtener esa fruta cuando la habían guardado sin tocar, como un tesoro, en su isla desde vete a saber cuándo? ¿Por qué no obtener su poder antes? Puede que fuera porque entre ellos se disputaban para quién sería, y a la llegada a God Valley ya quedaba claro que quien la encontrara se la comería. Pero entonces, ¿por qué llamarlo tesoro? Uno que lleva el tiempo suficiente en Hachinosu como para que el mundo lo conozca como el tesoro de los piratas. Una respuesta sería que la fruta tenía una misión que cumplir. Si seguimos la línea de antes de que los piratas Rox estaban alineados de alguna manera con el reino antiguo, podríamos pensar en que si había una fruta que tenía un papel que cumplir en la venganza que tendría lugar unas décadas más tarde, y si Rox tenía conocimiento de esto, podría explicar que se guardara una fruta como un tesoro en Hachinosu destinada a ser utilizada en el futuro. Y con estas características, la primera que me viene a la cabeza es la que siempre hemos conocido como la Gomu Gomu no Mi. Es una fruta tan importante para la guerra final que el gobierno mundial la ha estado buscando, y el Gorosei mismo ha comentado que siempre les ha esquivado, como si tuviera una voluntad propia. Una voluntad que podría hacer que los piratas más fuertes la custodiaran. En algún sitio ha tenido que pasar los 800 años que han pasado desde Joy Boy. Pero hay fechas que no acaban de cuadrar. Si fuera la Gomu Gomu no Mi, significaría que ninguno de los piratas Rox se la comió. Una solución es que volviera a Hachinosu intacta. Los piratas Rox terminaron en God Valley con la captura de su capitán tras ser derrotado por la alianza entre Garp y Roger. Una alianza que no tenía sentido dado lo que hemos visto. Garp no tenía motivación para ir a God Valley a pelear contra Rox, solo fue para pelear contra Roger. Roger sí quería pelear contra Rox, pero ¿se aliarían los dos para derrotar a Rox? Y encima, ¿lo harían para defender a los Tenryubito en su caza de humanos? Nunca le he encontrado explicación a esto, y de momento lo tenía como simplemente una mentira más del gobierno mundial. Pero los últimos acontecimientos en Elbaf me han dado una respuesta que sí podría hacer que Garp y Roger pelearan juntos para defender a los Tenryubito, aunque, si fue como estoy pensando, a Garp y a Roger le faltan alas, cuernos y cola de demonios en esta imagen.
Eso explicaría también por qué no nos han mostrado lo que pasó todavía, así que podríamos tener el flashback de Rox pronto, ahora que ya se ha revelado el poder de Im. En este último capítulo, Scopper Gavan ha reconocido el haki de Im, y el lugar más probable para que lo hubiera sentido por primera vez sería God Valley. Pero volvamos al tema. Lo que quería señalar es que aunque los piratas Rox se separarían en God Valley, la isla Hachinosu seguiría estando bajo su dominio. Tocaría recordar aquí el incidente de Rocky Port. Allí tuvo lugar otra extraña alianza entre Kurohige, Koby y Trafalgar Law para derrotar a los piratas de Hachinosu, que nos cuentan que entonces estaba gobernada por Wan Zi, uno de los miembros de los piratas Rox que menciona Sengoku cuando explica el incidente de God Valley. El nombre de Wan Zi se lee en japonés como Ochoku, que significa rey recto u honesto, otro detalle más que no señala a los miembros de Rox como villanos. Las consecuencias de ese incidente fueron que Law se convirtió en Shishibukai al entregar los corazones, aún latiendo, de 100 piratas de Hachinosu al gobierno. Koby se ganó la fama de héroe y Kurohige derrotó a Wan Zi y se hizo el nuevo gobernante de la isla. Lo que quiero destacar de este incidente es que Hachinosu solo dejó de ser gobernada por alguien de Rox para serlo por Kurohige, que, siguiendo la explicación anterior sobre su posible relación con Rox, podría ser una continuación de lo que hacían allí. La otra cosa que quiero destacar de este incidente es la razón por la que Law atacó la isla capturando un barco que iba allí. De hecho, Rocky Port es el nombre de ese barco. Law quería acceder al importante poneglyph que se decía que había en Hachinosu. Ya puedo decir que no puede ser el Rod Poneglyph que falta, ya que si no, Kurohige ya tendría los 4 y no estaría buscando al hombre marcado por las llamas que se supone que lo tiene. Tampoco puede ser algo que tuvieran los piratas Rox allí, porque ese Poneglyph estaba en la isla Yojin cuando Roger la visitó con Oden, mucho antes de la época de Rox. Entonces, ¿podría un Poneglyph normal ser el tesoro de Hachinosu? Me cuesta creerlo. ¿Los Tenryubitu paran en Hachinosu para llevarse un Poneglyph y luego se lo traen de vuelta? Los diálogos de los piratas Rox en God Valley no tienen nada que ver con algo así, pero sí podría ser un Poneglyph que dejaron los aliados del Reino Antiguo explicando ese tesoro y por qué se debía proteger, y aquí seguiría cuadrando la Gomu Gomu no Mi. Hemos sacado cosas interesantes, pero aún no me he quedado satisfecho con ese tesoro de los piratas. Me queda por abordar algo que he mencionado con el Poneglyph, que ese tesoro volviera, y por lo tanto siga estando en Hachinosu. El hecho de que tras God Valley la isla pirata siguiera gobernada por un miembro de Rox sustenta esta posibilidad, y además me queda un diálogo más por tratar de entre los miembros de Rox a su llegada a God Valley, y es que el Capitán John dice, es mi tesoro. Y aunque algunos subtítulos del anime parecen apuntar a un mensaje más como el de los demás, en plan, va a ser mío, el original japonés tiene un significado de posesión, tipo Gollum, es mi tesoro. Si a eso le sumamos que Buggy se ha encargado de hacer famoso el tesoro del Capitán John y lo lleva buscando desde el principio de la serie, aquí hay algo a tener en cuenta. Recordemos que Luffy llevó un brazalete desde Thriller Bark que Buggy identificó como el objeto que podía apuntar a dónde está el tesoro del Capitán John y se lo pidió. Es decir, el Capitán John tenía un tesoro y estaba localizado en un lugar. Y antes de eso vimos a Buggy buscando ese tesoro con su tripulación cavando en esta isla con forma de calavera. Como todavía no tenía el brazalete, no sabía dónde estaba la isla, así que parece que intentaba encontrarla por alguna otra pista. Si esa pista era la apariencia, donde destaca esa calavera, resulta que todavía parece más lógico que el tesoro del Capitán John esté en Hachinosu, y por lo tanto, el tesoro pirata de Hachinosu y el tesoro del Capitán John serían el mismo tesoro. Y si bien podría ser una fruta del diablo y todavía ser las candidatas mencionadas antes, creo que las opciones se amplían bastante con esto. Si fuera alguna de las frutas mencionadas, nosotros sabemos que ya no están allí. Pero ¿y si es otra cosa? Como he dicho, las posibilidades crecen mucho con esto, pero voy a basarme en lo poco que hemos visto del Capitán John para intentar deducir una opción. Hay una teoría muy popular sobre lo que puede ser el One Piece que dice que es sake. Yo creo estar en posición de demostrar que esto no puede ser así y todavía estoy valorando si hacerlo en un futuro vídeo. Pero, ¿podría el tesoro del Capitán John ser sake? La imagen que Oda quiere dar de este personaje es bastante clara. No estoy pensando en barriles o algo así, sino en una fuente interminable de sake que además esté muy bueno. Eso, indudablemente, sería un tesoro para el Capitán John y muy valorado entre los piratas. Y si los Tenryubitos hubieran llevado esa fuente, que en ese contexto tiene que ser portátil, irían a por ella. ¿Y por qué no tendría sentido para Big Mom? Pues podría ser simplemente que Big Mom no tomara alcohol. Cuando Kaido y Big Mom brindaron por su alianza en Wano, ella lo hizo con Oshiruko. Pero el resto
lo hemos visto claramente con Kaido, que hasta tenía una forma de pelear borracho. Y Shirohige también valoró el sake que le trajo Shanks de su país natal, en el West Blue. Por cierto, God Valley estaba en el West Blue. Si esa fuente volvió a Hachinosu, seguiría siendo la isla pirata, y como hemos visto con Kurohige, seguiría siendo un lugar donde los piratas se lo pasan bien. Incluso también tenemos en la tripulación de Kurohige un consumidor constante de sake, Vasco Shot. Yo personalmente me voy a quedar con esta última opción. Tras varias derrotas que me ha proporcionado Oda con mis teorías, me estoy acostumbrando a darles una vuelta de tuerca más al final. Por mi parte, espero que os haya gustado este análisis y si es así, tal vez nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!